En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar esta última meditación de esta serie de 6 meditaciones con un pasaje del Evangelio de San Juan, y concretamente del capítulo 6, versículo 16 al 20, que dice así: Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Una de las experiencias humanas, no es la única, pero es de las más universales, que tenemos hombres y mujeres de diferentes edades, tiempos, geografías, idiomas, costumbres, cultura, raza y religión, es el miedo. Tal vez muchos de ustedes tuvieron miedo cuando eran más pequeños, por ejemplo, a la oscuridad. Con el pasar de la vida, hay otro tipo de oscuridades que se van poniendo sobre nuestra existencia y que no nos causan menos miedo, porque nos producen inseguridades, temores, intranquilidades. El miedo es una de las experiencias humanas más universales. Y este pasaje que acabamos de leer refleja justamente eso, el miedo. El miedo no solamente ante el hecho de un mar encrespado. Yo vi la película del Titanic cuando salió allá en el año 97, creo. Ha sido la película que tal vez más veces he visto. Y recuerdo que a veces yo también pensaba qué hubiera hecho yo o qué haría yo si yo hubiera sido una de las personas que estuviesen en el barco, en medio de un inmenso mar, de una oscuridad y de agua fría. Estas personas, estos apóstoles, muchos de los cuales eran pescadores, el mar les resultaba familiar. Pero incluso resultándoles familiar, llegado un momento no esperado, como este encrespamiento de las olas, les produce miedo. Y aún más, hay dos hechos más que les producen miedo. Uno, que hay alguien que falta en el barco. Qué impresionante, ¿eh? El miedo es como una forma de virus, de estornudo que se contagia. Porque en la barca iban los discípulos y todos tuvieron miedo. Y había miedo no solo porque el mar estaba encrespado, había miedo porque en la barca había muchos, 12 apóstoles, pero no estaba Jesús. Y el miedo les viene no solamente por el encrespamiento o el contagio del miedo de unos con otros, sino por una razón más. Ven que alguien camina por las aguas, no saben que es Jesús y les da miedo. Esto se parece a algo de lo que hemos estado viviendo en esta etapa de la historia de la humanidad. Todos vamos en la barca, y lo ha recordado el Papa. Nos hemos descubierto que el mundo era la barca en la que íbamos todos,
y que nos hemos estado contagiando de miedo. Un miedo realista ante un hecho realista, ante algo verdaderamente existente. Nos hemos contagiado de miedo. Y ese miedo ha venido porque en esta barca que era el mundo, estábamos todos nosotros, pero nos faltaba Jesús. ¿Cómo nos hemos contagiado el miedo? Y cómo Jesús justamente lo que hace es minimizar ese miedo. No porque las olas no sean grandes y encrespadas, como lo que estamos viviendo, la pandemia, que no sea algo verdadero, realista, sino porque la estábamos enfrentando tal vez solos. No porque no estuviésemos unidos, porque esto nos ha unido. Hay una forma de unidad que nos acumula a todos. Pero la diferencia es que solamente nos acumula humanamente y nos estaba faltando estar en torno a Jesús. Esta experiencia del miedo, yo recuerdo, me hace recordar un pasaje del libro de Los Miserables. Perdón que algunas personas ya han escuchado que he contado esta parte, pero es la experiencia de miedo reflejada en el libro de Los Miserables. No se las voy a contar todo el libro, solamente un pasaje, pero para entender el pasaje les recuerdo. Es la historia de Fantine, una mujer que trabaja en una época de la historia en la que la gente padece mucho la pobreza. Es mujer, queda embarazada y comienza a tener un rechazo. Quiere mantener a su hija, pero no puede cuidarla mientras trabaja. Entonces, Fantine lo que hace es llevarla con los Thénardier, una familia que tiene una niña, más o menos de la edad de Cosette, que es la hija de Fantine, y la encarga con ellos y les promete pagarles todo lo que sea necesario. Los Thénardier son unas personas, malísimas personas, que explotan a Fantine. Ellos tienen una posada con un restaurante y naturalmente siendo posada con cuartos para hospedarse, una cantina, y explotan a Cosette. Y todo lo que le piden a la mamá de Cosette, que Cosette no necesita, es para dárselo a la propia hija. Total que en esta historia, Fantine, la mamá de Cosette, llega a un punto en el que le piden tantas cosas porque los Thénardier le inventan que Cosette está padeciendo enfermedad, está en una situación de penuria, etcétera, etcétera, cosa que es falsa, y el amor de la mamá hace lo indecible. Tiene un cabello bellísimo, se lo corta, tiene unos dientes bellísimos, se los deja sacar para que le den dinero para mandárselo a su hija, hasta que termina la pobre mamá de Cosette prostituyéndose. Y en una escena de la prostitución, cuando ella ya está siendo, pues ya casi nadie la quiere, se encuentra a Jean Valjean, que es el otro protagonista. Jean Valjean es un hombre que había sido condenado injustamente, no entro más en detalle, es lo que se necesita saber. Sale, escapa y se reforma en la vida gracias a un acontecimiento de perdón que le pasa, y le prometen el lecho de muerte a Fantine, la mamá de Cosette, que va a encontrar a la hija y se va a ocupar de ella. Y entonces Jean Valjean va a la casa de los Thénardier, a la posada, y primero identifica dónde está Cosette, sabe quién es, la quiere comprar, etc. Primero para rescatarla, evidentemente es un hombre bueno, y los Thénardier pues no se la quieren vender inicialmente. Entonces, llegados aquí, que ya conocen el contexto general de la historia, hay un momento en el que que es frío, así es invierno en Francia, hace mucho frío, y en la posada necesitan agua los Thénardier. Y Cosette la mandan llamar, trae unos despojos, una ropa raquítica, que apenas le alcanza a cubrir el cuerpo, es una niña, y le piden que vaya al pozo que está del otro lado del bosque, en un tiempo en donde no hay electricidad, con el frío, una niña traer agua cargando y tiene que atravesar el bosque. Eso no era ni el frío, ni el ir por el agua y cargarla era lo difícil. Es que era una niña, y una niña que tenía miedo, porque era en la oscuridad que tenía que ir. Se resiste, pero prefiere eso a los golpes que le iban a dar los Thénardier. Y va y
Víctor Hugo va contando en la historia de Los Miserables, es una de las partes mejor reflejadas porque hacen sentir el miedo que sentía Cosette, las sombras, los chillidos del crujir de las plantas, los sonidos de los pájaros, la luz de la luna que hace movimiento, que refleja el movimiento de las ramas tenebrosas movidas por el viento, y por fin llega al pozo, llena los botes de agua con dificultad, escucha ruido, ve pasar una sombra, está llena de pavor, carga los botes de agua, comienza a caminar, el agua fría del pozo le cae en el vestido, en el cuerpo, con lo fría que está, pero es más fuerte el deseo de llegar otra vez a la posada por el miedo. Ve pasar la sombra, dice qué pasa, está espantada, y llega un momento en el que el peso de los botes llenos de agua desaparece, se le hiela todo el cuerpo porque hay una presencia detrás de ella, y es Jean Valjean, que le dice que la viene a rescatar. Y a partir de ese momento de la experiencia de Jean Valjean con Cosette, la experiencia de compañía, Cosette pierde el miedo. Esto me ha venido a recordarlo porque aquí en el versículo 20, Jesús les dice, soy yo, no temáis. Y señores y señoras, jóvenes, niños, esto es lo que nos dice Jesús a nosotros. No temáis. ¿Tendríamos todo el derecho de tener miedo si estuviésemos solos? ¿Tendríamos todo el derecho de tener miedo si Jesús nos hubiese abandonado? Pero eso no es así. Es más, esta misma plática es un reflejo de que Jesús no te ha abandonado. En un tiempo caracterizado por el miedo que viene de la inseguridad, de qué va a pasar, el miedo de si estoy contagiado o no estoy contagiado, de si puedo estar contagiado, de qué puede pasarle a mis familiares, del trabajo. Dios me dice, no tengas miedo, no temáis, soy yo. Este es el punto fundamental de esta meditación. No temáis, soy yo. Esta es la frase más bella que nos podía decir Jesús, porque es verdad. Dios está vivo, Dios nos habla, Dios nos conoce. Y hoy te está diciendo a ti, me dice a mí, nos dice a todos, soy yo, no temáis. A veces nos puede pasar como a los apóstoles, que no distinguimos a Jesús y que hasta que Él nos habla en los acontecimientos de la vida, en esa voz interior que llega a lo profundo de nuestro corazón y nos dice, soy yo, no temáis. Yo les voy a dar hoy a partir de la Sagrada Escritura 3 fuentes de paz que son tomadas especialmente del Antiguo Testamento. Y la primera de ellas, vamos a tratar de ser concretos, la primera de ellas es del libro de Josué, Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice. Dice este versículo así: primer fuente de paz en tiempos de miedo. Dice el versículo 9, capítulo 1 de Josué. Grabémoslo bien en la cabeza y en el corazón. Dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará conmigo. Ojo, primer fuente de paz. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Y viene otra vez, versículo 9, capítulo 1 de Josué. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo. Yo soy el hermano mayor de
un hermano y una hermana. Nunca me tocó tener que defender a mis hermanos. Primero porque mi hermano se sabía defender muy bien y porque mi hermana, pues me parece que también, o nunca tuvo problemas. Pero no es verdad que conocemos historias propias o de otros, que cuando alguien se metía con el hermano de alguien, llegaba el hermano de ese otro, el hermano mayor, y le defendía. Les voy a contar algo muy, muy personal. Me viene a recordarlo por todo esto del feminismo actual, porque yo nunca le he pegado a una mujer, pero a mí sí me ha pegado una mujer. Ojalá que no lo vea esto la persona, y si lo ve, pues bueno, ya nos hablamos otra vez, y pasó cuando era la secundaria, cuando estaba en la secundaria, en primero de secundaria. Resulta que estaba en el mismo salón que una vecina de la calle donde yo vivía en Dolores Hidalgo, cuya mamá ya falleció, que en paz descanse, la quería mucho, y ella oró mucho por mí. Se lo agradezco mucho a la señora Manuela, que en paz descanse. Pues bueno, estábamos en el mismo salón, la hija y yo, y sucedió una ocasión que nos entregaron las calificaciones de la escuela, de la secundaria, y nos pidieron que teníamos que traer la hoja firmada de que nuestros papás conocían nuestras calificaciones. Y pues yo la llevé. Afortunadamente me ha ido bien en la escuela, casi siempre, y también ella, no voy a decir el nombre, pero la estoy recordando ahorita mismo, también llevó la hoja firmada de que sus papás conocían las calificaciones. Y eso era público, todos lo vimos. Total que yo en las tardes me iba a veces a platicar con la mamá, porque la mamá tenía una papelería y yo me sentaba, pasaba tardes muy agradables platicando con la mamá. Y un día la mamá me pregunta, habían pasado pocos días de la firma esta, de la entrega de la firma de calificaciones, y me pregunta que si sabía cómo le estaba yendo a su hija. Y yo pensé que ella, la mamá, me estaba probando a mí para ver si yo era sincero con ella. Eso es lo que pensé yo, porque pues la hija había entregado la boleta firmada. Y pues yo fui honesto y le dije, pues bueno, su hija pues reprobó todas las materias, lo cual era verdad. Bueno, al día siguiente en el recreo, yo estaba comiéndome mi torta, tenía mi refresco en bolsita como los despachaban antes. Yo estaba agachado así comiéndome la torta y en eso llega esta chica con su grupo de amigas, que me acuerdo perfectamente dónde estaba una, la otra y la otra. Llega, me da un puntapié en las espinillas que me dolió, que me paré, y apenas me paro y me da una cachetada. ¡Paz! ¡Paz! Y era el tiempo del recreo en el que todo mundo estaba viendo. Yo estuve a punto de darle un golpe, pero ¿saben por qué no lo hice? Primero porque a mí me educaron que a una mujer no se le pega, aunque ella sí me pegó a mí con patada y cachetada, como dicen guajolotera, porque fue así y así. Pero también fue porque me acordé que tenía un hermano mayor, que era más grande que yo y más fuerte que yo. Van a decir, padre, ¿por qué cuenta esto? Porque aquí dice, no tengas miedo ni te acobardes, porque yo Yahvé, tu Dios, estaré contigo. Tendríamos todo el derecho a sentir miedo si no tuviésemos a este Jesús, nuestro hermano mayor, que nos cuida de lo que sea, de quien sea, de algo tan grande como podría ser un meteorito, hasta algo tan pequeñito como un virus con forma de corona. Pero este versículo también dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? Es que Dios le está hablando a Josué. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Dios no nos puede mandar lo que no nos da. Si Él hoy nos recuerda que debemos ser fuertes y valientes, es porque nos da fortaleza y nos da valentía. La fortaleza y la valentía vienen de que está con nosotros y por tanto no podemos tener miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo si Jesús está con nosotros? Primer fuente de paz. Segunda fuente de paz, el Salmo 23, versículo 4, que dice así,
Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, porque tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería. Queridos hermanos, estamos viviendo el tiempo del valle tenebroso. Tal vez muchos de ustedes recuerden la oración, esa oración mariana tan bella que es la salve. ¿Se acuerdan cómo dice la salve? En una parte de ella dice: a ti llamamos en este valle de lágrimas. Creo que no hay una mejor descripción de qué es el mundo. Es un valle de lágrimas, también un valle de alegrías, pero muchas veces un valle de lágrimas. Es lo que dice aquí el Salmo. El valle tenebroso es este momento de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Sí, es como en la historia que les conté de Cosette, del libro de los Miserables, donde la oscuridad, el contraste de la luz de la luna, el viento que mueve las ramas, los pájaros que hacen ruido, el crujir de lo que se va pisando, esa luz de la luna reflejada en el suelo, el movimiento de las ramas que da terror, todo eso es este valle de lágrimas que estamos viviendo. Por aquí dice: ningún mal temería. Pero dice, ¿por qué no puede temer? ¿Por qué no debemos temer? Porque tú vienes con nosotros. Miren, si tú te estás sintiendo con miedo, pregúntate qué tan cerca estás de Jesús. Porque les voy a asegurar algo. Dios está tan cerca de nosotros como nosotros se lo permitamos. Ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Este es el Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué impresionante que Jesús es siempre el punto de salida, el punto de llegada, el camino, pero también es el compañero a lo largo de ese recorrido. Si tienes miedo, si algo te produce miedo, si estás teniendo mucha ansiedad, coraje, desaliento, ira, tal vez es el reflejo de que estás pasando más tiempo con el mundo y menos con Dios. En esta catedral que este tiempo nos está dando la oportunidad de redescubrir y conocer como lo es nuestra propia vida interior. Y tercer pasaje es Isaías 41:10. Y dice así, tercer fuente de paz. Dice Isaías 41:10. No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Miren, si quien nos acompañara fuera alguien más débil que nosotros, tendríamos que temer un montón. Pero quien nos está acompañando en este tiempo es nada más ni nada menos que nuestro propio Creador, nuestro Padre, nuestro Salvador. Tendríamos todo el derecho de sentir miedo si fuésemos acompañados por alguien más débil que nosotros. Sentiríamos incluso más bien la responsabilidad de ser nosotros los que cuidásemos de los demás, cosa que por lo demás también es algo que, según cada persona, puede ir descubriendo también en este momento de su vida, si tiene un poco más de fuerza o fortaleza. Pero todos en general, hoy Dios nos dice, nos recuerda: no temas, que estoy contigo yo. Es Dios el que está con nosotros, el que camina a nuestro lado. No receles, que yo soy tu Dios. ¿Cuántas oraciones de queja puede haber en este momento? En muchas casas, en muchas
habitaciones antes de dormir. Quejas ante Dios. Quejas por esto, por aquello, en lugar de simplemente agradecer que hoy, Señor, te agradezco que tuve un día más. Mañana te agradeceré el nuevo día. Cada día, bástele su propia preocupación. Yo te he robustecido y te he ayudado. ¿No creen que es el momento de reconocer cuál es mi fuente de poder, de fortaleza? Sí, a esto también nos invita Dios nuestro Señor en este momento de nuestra historia, a reconocer nuestra propia fortaleza. Y finalmente, te tengo asido con mi diestra justiciera, mi diestra, mi derecha. Miren, Dios nos toma a todos de su mano. El problema no es ese. El problema no es que Dios no nos tome y de su mano derecha, que es la fuerte. El problema es que nosotros no nos agarremos de su diestra. Hemos tenido estas meditaciones, estas 6 meditaciones. Esta es la última. Y voy a terminar esta meditación en concreto, 3 fuentes de paz en tiempos de miedo, con una poesía de esperanza. El miedo se vence con la esperanza. Y esta serie de meditaciones comenzaron con la meditación sobre el sentido. ¿Qué sentido le doy a lo que vivo cada día? Y podríamos decir que el sentido de cada día, particular de cada día, es el que va alimentando el sentido de todo un tiempo, como puede ser toda esta temporada. Y voy a terminar con este poema que dice así, se los leo. Se llama Cuando las puertas se abran. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido a buscar el abrazo, a agradecer por el amigo, a compartir el café, el beso y el sentido de la hermosa compañía de aquel que está conmigo. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido a dejar la pantalla de imágenes sin sentido y ver el rostro alegre del que conversa conmigo, de aquel que es ignorado por estar sumergido en virtuales compañías que de nada han servido. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que la maestra gana poco por explicar las tareas, por comprender a mi niño, de cuán importantes son los valores que él se lleva consigo en la pesada mochila de la poca atención que le brindo. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que el médico es un héroe de bata y cubreboca que entrega su vida para salvar como un Cristo, que aceptó este trago amargo entre salas y pasillos sin poder ver a los suyos porque tú y yo estemos vivos. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que la misa es dispensario del pan de Jesús vivo, que lo dejamos de lado por el fútbol del domingo, por la plaza los encuentros, por el pariente que vino, porque mañana ya es lunes, por el agitado ritmo que vivo. Y hoy lo busco y me arrodillo ante la pantallita. Y es irónico, te digo, cuando las puertas se abran, espero, mi amigo, que la lección de la vida la hayamos aprendido, que la conciencia de todos es la llave del futuro y, si crees, del destino. Hoy quédate en tu casa, abraza a tus hijos, por aquellos que no pueden y por los que ya fueron vencidos. Hoy quédate en tu casa y pídele a Dios conmigo que cuando las puertas se abran, algo hayamos aprendido.